This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Sentirse bien es más simple de lo que crees. No es necesario abrumarse. Pequeñas acciones cotidianas hacen la diferencia. Y Macarena Morales sabe cómo ayudarte. Comienza Bienestar, el podcast en CNN Chile Radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación aquí en Bienestar, este podcast que ahora tiene formato video. Gracias por la recepción que ha tenido también de compartirlo entre aquellas personas que le haga sentido tener una conversación que solo busca entregar herramientas para estar bien. Por eso somos Bienestar. Y en esta búsqueda de entregar distintas herramientas que nos puedan hacer más felices, y finalmente de eso se trata, de poder vivir, y la felicidad no es andar todo el tiempo muertos de la risa, sino más bien estar conformes, contentos, satisfechos con la vida que hemos construido. En eso es que no nos hemos hecho cargo de una conversación que es muy relevante y que tiene que ver con esto. Que esto muchos lo llaman una máquina. Nos diferenciamos de las máquinas o los humanoides, conversación tan abierta por estos días, porque además nosotros tenemos sensaciones, tenemos sentido y tenemos afectos y construimos lazos y somos de alguna manera impredecibles. Las máquinas todavía no lo son, así que bien vale cuidarlo. Pero esta máquina, para hacer la analogía, tiene un motor que la gobierna y que nos ayuda y nos gobierna lo que pensamos, lo que sentimos, lo que aprendemos, lo que recordamos, cómo recordamos y por qué recordamos algunas cosas y otras no las recordamos. ¿Por qué aprendemos? ¿Podemos aprender y desaprender? Es la función que tiene este órgano que está acá, que representa el órgano que tenemos y que es el cerebro. Y es esa la conversación en su versión más amplia que queremos abrir y queremos tener el día de hoy. Me acompaña Cintia Hurtado Miller. Ella es psicóloga, especialista en neurociencias aplicadas, pero además la autora de este libro, que lo tengo acá, que se llama El Manual del Cerebro para Millennials. Entonces yo me hago la pregunta, ¿es distinto el cerebro entre una generación y otra? ¿Podemos modificarlos? ¿Cómo también conectamos entre las generaciones que coexistimos en este planeta? Todo eso y mucho más queremos conversar con Cintia. Estoy muy contenta de poder tener esta conversación y haber conectado. Un gusto, ¿cómo estás? Bien, Maca, el gusto es mío, de verdad, muchas gracias por recibirme y sobre todo feliz de poder compartir contigo a alguien que es apasionada de todo esto de la salud y bienestar, así que lista para conversar. Oye, sí, se me nota la pasión, pero bueno, es real porque tal como dice en la introducción de nuestro podcast, dice, sentirse bien, no hay que abrumarse ni sentir culpa, nada, hay que dar pequeños pasos nomás. Es como encontrar la intención y dar pequeños pasos y luego cuando uno hace ciertas cosas, el resultado es exitoso. Y por eso es que me gusta decir que solo compartimos herramientas para abrir conciencia, para nada, o simplemente acompañar un trayecto, un dato, etcétera. Oye, hablemos del cerebro. Claro que sí, cuéntame. No, ¿Qué te gustaría conocer? Ya, bueno, tú sabes que este podcast es inorgánico, por lo tanto yo patuamente me hago llamar millennial. Me encanta. Porque tú dices acá y explicas que los millennials nacieron en 1981 hasta el 96. Y yo nací en el 81. Ahí está. Somos parte. ¿Me hace millennial eso? Totalmente. Late millennial, como dirían. Late Estás ahí millennial. En el bordecito. Pero eres Y millennial. nací en enero, así que bien en el borde. Sí, eres millennials. Y la verdad es que es una generación muy particular. Obviamente uno de los grandes factores que afecta a nuestro cerebro es el ambiente donde vivimos, ¿no? La sociedad, las interacciones, la tecnología a lo cual estamos expuestos. Y nosotros los millennials vivimos transiciones muy particulares. Ah, ¿tú también eres millennial? Sí, yo también soy millennial. ¿Qué nos hace ser millennial? Nos hace ser millennials, además de, por supuesto, haber nacido la fecha, claro. en las fechas correspondientes. Por ejemplo, el haber tenido un Nokia 1100, no sé si te acuerdas de esos que uno metía en una licuadora y salían a flote igual, a poder ver... Hablando para las nuevas generaciones que no son millennials, hablando de los teléfonos celulares. Correcto. Terribles. De esos que uno eran indestructibles. A ver Era un arma de defensa. Claro. A ver la transición a un iPhone, a una pantalla touch.
pasamos de grabar nuestras tesis en un disquete, no sé si te acuerdas, a pasar al pendrive y después ahora a la nube. Socialmente también hemos vivido transiciones muy potentes, sobre todo en Latinoamérica, de formas de gobierno, de movimientos sociales. Entonces, eso hace que nuestro cerebro sea particular, porque como te decía, lo social moldea nuestro cerebro también. Cintia, vamos a entrar, no te quepa duda, porque quiero que después abramos el cerebro, etcétera, pero es interesante esta conversación, porque de manera bien intuitiva yo siempre digo que soy de esta generación que se sorprendió con la llegada de lo digital. Y a veces lo digo porque, bueno, obviamente mi hija es una nativa digital y ella me dice, pero ¿cómo era la vida sin internet? Mira, te cuento todo lo bueno. Yo jugaba afuera, no había cosa oculta, porque cuando alguien me empezaba en la época de salir con alguien o mis amigas, me llamaban por teléfono, entonces mi mamá, mi papá, siempre sabíamos en qué estábamos, porque la comunicación era más compartida. Sí. Obviamente tenemos otro valor de los libros, de la búsqueda de información. Yo trato de estar bien al día en lo posible, no me gusta quedarme atrás, entonces obviamente uso harto la inteligencia artificial, etcétera, pero también viví esa vida. Sí. Y siento que se pierden mucho de no haber vivido esa vida. No sé si yo soy una romántica. El otro día tenía una conversación de cómo mediaba la tecnología los vínculos y las relaciones sociales. Y yo digo, mira, yo conocí a mi marido en esa época de difícil, de enfrentarse, no hicimos match en una aplicación. Correcto. ¿Cómo es esto? Sí. ¿Cómo? Entonces nuestra generación es privilegiada. Yo creo que es privilegiada porque conoció lo mejor de los dos mundos, ¿no? Creo que experimentamos el cara a cara, el salir con los vecinos a jugar a la calle, el disfrutar de la presencia de los familiares de forma quizás un poco más directa, de darle valor a las páginas, a la escritura con lápiz y papel. Claro, las cartas de amor. Claro, la caligrafía. De lo que se perdieron. Cosa que ahora por ahí se está perdiendo, y la gran preocupación que tenemos los que trabajamos en el área de la neuro o del conocimiento del cerebro es que sabemos que el cerebro, al ser una máquina que utiliza muchísima energía y utiliza muchísimo espacio y lo sabe ahorrar, porque el conocimiento sí ocupa lugar, al contrario de lo que nos han enseñado, no tenemos una memoria infinita, tenemos una memoria muy amplia, pero siempre se está actualizando. Nuestro cerebro dice, bueno, no estás utilizando estas redes de forma tan frecuente, eso quiere decir que quizás no es tan necesaria. Por lo tanto, debilito esa red o muchas veces la elimina. Entonces, los que estamos del lado del estudio del cerebro decimos, la tecnología está muy buena y el ChatGPT nos ayuda a muchas cosas, pero empiezo a perder ciertas habilidades porque confío mucho en la tecnología, en la máquina y no en mis capacidades. Claro, porque en ese sentido nosotros al menos, digo, insisto con nuestra generación, y lo conversaba justo un par de días atrás con alguien que está estudiando mucho los vínculos emocionales mediados por la tecnología, sí. Porque el temor es que incluso el día de mañana nos enamoremos de una inteligencia artificial, o sea, por favor. Sí. Imagínate. Sí. Entonces, en ese sentido, claro, yo cuando utilizo para facilitarme la vida el ChatGPT o la inteligencia artificial, tengo conciencia que yo lo sé hacer, pero que me estoy facilitando la vida, pero que también estoy desarrollando otra habilidad. Y esa es la conciencia que esperamos que las nuevas generaciones tengan o que sepamos transmitirles. Correcto, el famoso pensamiento crítico. El pensamiento crítico. Exactamente, pero eso se hace sin una máquina enfrente, con otra persona que te desafía, que te cuestiona, y eso es lo que por ahí estamos viendo que está faltando en los colegios, en las universidades y en todas las instituciones que tienen que ver con formación. Cintia, desafiémonos. Claro que sí. ¿Vamos? ¿Qué es el cerebro? Es que yo tengo curiosidad porque ella trajo muchas piezas, las unió y hizo esto. Sí. Que tengo curiosidad. Hice eso maravilloso. Si me preguntaras a mí, depende de quién le preguntas. Si me preguntas a mí... A ti, claro. Creo que el cerebro es una gran caja de Pandora. Creo que sabemos muchísimo de él, pero creo que también, número uno, nos falta mucho por conocer, y número dos, lo subestimamos demasiado. Creo que nos falta conocerlo mucho más, y por eso tengo esta pasión y esta misión de alguna manera de darlo a conocer, porque hablamos mucho de salud mental y he visto muchos de tus capítulos en donde has hablado de este tema, y sin embargo nos olvidamos que la salud mental es como el pic del iceberg. Es lo que yo observo fuera del agua, pero abajo de ese iceberg hay una base, y ahí entonces entramos en la salud de esta máquina, de este órgano maravilloso.
Ahora, decías que este órgano maravilloso que gobierna nuestra máquina, que es el cerebro, necesita mucha energía. Sí. Y ahí vamos a entrar en un tema que me gusta mucho a mí, que tiene que ver con la alimentación. Sí. ¿Qué alimenta el cerebro? ¿Qué le hace bien y qué no le hace bien? Bien, le hace mucho bien. Bueno, primero, el cerebro se alimenta de muchas cosas más allá de la comida. Sí, de eso podemos hablar un poquito más adelante. Pero con respecto a la comida en sí, todo lo que venga en empaque natural, todo lo que venga de la naturaleza, todo lo que tenga que ver con frutas, con vegetales, con proteínas. Ahora tenemos muchísima información sobre la importancia de darle prioridad a las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas generan, por decirlo de alguna manera, puentes de conexión. Antes solamente nosotros pensábamos que nuestro cerebro se conectaba de dos formas. A ver. De forma química, a través de los neurotransmisores, Ya. y de forma eléctrica, literalmente, en forma de electricidad a través de dos neuronas. Y ahora sabemos que hay un tercer puente que se forma en base a las proteínas que nosotros consumimos. Entonces, cuán importante es tener, no una dieta, se habla de dieta balanceada y eso no se entiende. Tenemos que comenzar a educarnos y dejar de contar calorías y empezar a contar nutrientes. Es que este podcast es muy avanzado. No, este podcast es muy vanguardista. Pero yo no sé si, no sé si digo así vanguardista en este sentido, pero nosotros acá al menos en este podcast ya no contamos calorías hace mucho tiempo. Me encanta. No contamos calorías, bueno, yo sé que uno dice, bueno, sabemos que es una medida de energía y ya está, y punto, está. Porque nosotros calorías in, calorías out, no contamos así. Sumamos Totalmente. nutrientes. Totalmente. Entonces ya estamos en la conversación más fina. ¿Cuáles son los mejores nutrientes Bien. que podemos, cierto, tener? Y no somos solo la parte del cerebro, sino que en términos generales, pero coincide que en el fondo son productos que vienen de la naturaleza y que los ultraprocesados parece que al No. cerebro no le gustan tanto. No le gustan tanto, sobre todo porque hay una conexión que seguramente también lo has conversado sobre el intestino, la microbiota y el cerebro. Entonces, todo lo que afecta la salud de mi microbiota, que es ese espacio donde hay microbios y donde hay bacterias que funcionan a mi favor, pues necesitan de alimentos particulares para estar bien. Entonces aquí venimos a hablar de los polifenoles que están en el aceite de oliva extra virgen, en el cacao, los flavonoides, todo lo que son los antioxidantes que están también en los frutos rojos, obviamente los omega 3 que están en productos del mar. Entonces, si te pones a ver, en ningún momento yo hablé de algo empaquetado, de algo que viene listo, algo ultraprocesado, como mencionaba. Ni siquiera menciono la proteína que viene en polvo, ¿no? No, claro. Sino tratar de volver. Es muy interesante porque en un mundo donde la tecnología avanza, estamos volviendo a lo básico, al origen, a la importancia de conocer cómo se alimentaban muchas veces nuestros antepasados y por eso tenían tanta fuerza y por eso vivían tanto tiempo. Claro, si bien la expectativa de vida también ha aumentado, Sí. hoy día con la ciencia y todo, el tema es como vivimos mejor esa cantidad de años. Correcto. Exactamente, porque cuando, claro, éramos cazadores recolectores no vivíamos 80 años. Así es. ¿O no? Pero vivíamos de otra manera. Sí, vivíamos de otra manera. Sí, Y sí, alimentamos de vivíamos otra mucho manera. mejor. Oye, y ya, sabemos entonces que al cerebro le gustan los alimentos naturales, miren, no se sorprendan, al corazón también, a los músculos necesitan proteína, y eso es lo que necesita nuestro cerebro. Pero hablemos de esta parte importante que tiene que ver con qué es lo que pasa al interior del cerebro que nosotros podamos controlar. Muy buena pregunta. Creo que nosotros podemos controlar en base a nuestros hábitos. ¿Le gusta el deporte a todo esto? Sí, por supuesto, ¿Sí? me encanta. Levanto pesas, me encanta, al cerebro le encanta que ¿Eso? levantemos pesas, sobre todo cuando somos mujeres. Sabes Sí. que el tema del género es un tema muy importante porque nosotras las mujeres, lamentablemente, genéticamente, estamos más predispuestas a sufrir de demencia. Claro. Después de los 60. Entonces, uno de los hábitos que se ha observado que ayuda a cuidar el cerebro y a prevenir este tipo de cuadros o enfermedades neurodegenerativas es los ejercicios de fuerza. Además de
las relaciones sociales que tengo, los espacios de silencio que tengo. Todo eso ayuda a que yo pueda generar inclusive nuevas neuronas. Y eso lo sabemos ahora recién. Ya, entonces al cerebro le gusta lo básico, que hagamos Lo deporte, básico, que comamos saludable. Sí. Todos sabemos que estos son hábitos que hemos perdido con el tiempo. Correcto. Y que eso es muy complejo, ¿ah? Es muy, muy complejo. Pero nada, o sea, yo tengo marcado algunas preguntas que tengo del libro. A ver, porque a como ver. estuve leyendo, justamente, y explicabas bien que te refieres también al estrés Sí. en algún momento. ¿Cuál es la relación que hay entre el cerebro y el estrés? En primer lugar, recordar que el estrés es necesario, el estrés como motor, ¿sí? Si yo no tengo estrés, yo no tengo esa necesidad de, por ejemplo, levantarme en la mañana y apurarme para poder venir a estar contigo. Porque el cortisol es ¿no? necesario. Para muchas cosas, para aprendizaje, para adaptación, etcétera. Pero cuando esto ya pasa mucho tiempo y yo estoy en este constante estado de alerta con niveles de cortisol elevados, con niveles de adrenalina, noradrenalina, etcétera, mi cerebro empieza a afectarse. Y es tan complejo porque nuestras neuronas tienen un ambiente donde hay ciertos nutrientes que son básicos. Está el calcio, está el potasio, está el sodio. Entonces siempre hay un balance. Ahora, cuando yo estoy en un estado de estrés crónico, como lo estamos la mayoría de nosotros, hay una inundación de moléculas de calcio en nuestras neuronas. Y eso hace que ese desbalance produzca dos cosas. Si mis neuronas estaban fuertes porque yo tengo un estilo de vida saludable, quedan debilitadas. Y por otro lado, si ya yo venía con un sistema nervioso débil por mi estilo de vida, por las decisiones que yo tomo todos los días, y mis neuronas ya estaban debilitadas, entonces este exceso de calcio hace que las neuronas mueran. Y el problema es que, más allá de que sabemos que existe la generación de nuevas neuronas, que se conoce como neurogénesis, no en todo el cerebro se observa esa nueva generación de neuronas. Se observan solamente en ciertas partes. Y si me permites, voy a tomar el modelo. Es tu cerebro, ¿no? Solamente se ha observado neurogénesis en esta zona. Yo estoy colocando el cerebro hacia arriba. Ustedes ven estas líneas amarillas que son los nervios olfatorios. Ya, ella está mostrando la parte Sí. como... A ver, ¿cómo podemos describirlo? Porque Bien. es como la parte de atrás del cerebro. En la parte inferior ¿Ya? superior. Ya, perfecto. Sí, que tiene que ver con los nervios que conectan nuestras fosas nasales con el cerebro. Ah, perfecto. ¿Sí? O sea, Entonces, por eso es que muchas personas que sufrieron COVID y perdieron el olfato, lo volvieron a recuperar. porque ya. Generaron nuevas neuronas en esta zona. Y luego, la otra parte donde sabemos que se generan nuevas neuronas, y aquí, para aquellos que nos están mirando y nos están escuchando, estoy abriendo el cerebro y me voy al medio del cerebro. Y aquí está el sistema conocido como el sistema emocional o el sistema límbico. Ya. Y ahí hay una zona que se llama el hipocampo. El hipocampo, claro. Bien, que tiene que ver, entre tantas cosas, con procesos de memoria. Entonces, son solamente esas dos áreas donde se ha estudiado y se ha visto que se generan nuevas neuronas, en los nervios olfatorios y en el hipocampo. De resto, No sabemos. no se ha observado, ni en animales ni en humanos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de cómo vivimos el día a día, porque tarde o temprano el cerebro nos pasa factura. El cerebro tiene muy buena memoria y tarde o temprano va a decir, ¿tú te acuerdas cuando te pasabas todas las noches paseando, tomando alcohol, cuando estabas sedentaria, cuando preferías quedarte hasta las 3 de la mañana de forma, por supuesto, crónica, todas las noches mirando Netflix? Bueno, ahora vengo y te paso la factura. ¿Y cómo pasa la factura del cerebro? Pasa la factura, por ejemplo, generando demencias precoces. Ahora sabemos que a partir de los 45 años están empezando a aparecer cuadros de enfermedades neurodegenerativas, que antes eso No se pasaba. veía recién en los 70, 80. Y ahora personas de 40, 45 años lo están observando. Cosas tan comunes como el famoso colon irritable,
¿Quién ahora no sufre de un colon irritable? Muchas personas. El cáncer de colon también está aumentando en población joven. Sí. Y es porque, lamentablemente, nuestro cerebro, al no ser cuidado, pues afecta el resto del cuerpo, como tú decías al principio, gobierna el resto del cuerpo. Y lo que ocurre en el cerebro afecta en el resto del cuerpo. Por lo tanto, si yo cuido mi cerebro, cuido mi cuerpo. Ah, pero claro. Entonces, en este manual de tomar nota cómo cuidarlo, hay que comer saludable, hay que hacer ejercicio, pero también hay que tener medio controlado el estrés. Y ojo que hay que tener medio controlado, entiendo, el exceso a la dopamina, porque me imagino muchas series, muchos reels, esto que tú estás contando, si te quedaste hasta las 2, 3 de la mañana con un cuadro ansioso porque no podías terminar de ver la serie, eso también impacta. Totalmente. Por lo tanto, todas estas señales que estamos teniendo hoy día son las que tenemos que empezar a trabajar para que el cerebro nos acompañe de la mejor manera, la mayor posibilidad de tiempo posible. ¿Es así? Sin duda. Y cuando hablamos del estilo de vida, a veces nos quedamos con esto, como qué como, cuánto ejercito y cómo duermo, ¿no? Y sin embargo, sabemos ahora que, por ejemplo, el tipo de relaciones que yo tengo, cuánto tiempo paso con gente que realmente me nutre, me hace bien, eso también afecta mi salud cerebral y mi salud mental. Los espacios de silencio. Literalmente la semana pasada salió un estudio de la Universidad de Oxford que decía, si yo paso 2 horas de mi día en silencio... Oye, pero eso es una cosa imposible en mi vida. Difícil, ¿cierto? 2 horas de silencio se observan procesos de neurogénesis en el cerebro. Expliquemos el proceso de silencio, porque el proceso de silencio, estoy en silencio porque estoy leyendo un libro, o porque estoy en silencio meditando, o porque estoy en silencio porque estoy conectada moviendo los reels y viendo shorts en las redes sociales. Claro, ¿son momentos de silencio eso o es otro tipo de momento de silencio? Sí, en realidad el celular pasaría a ser un ruido. Claro. Sin duda. Pero el libro no. Sin duda. El libro no, pero igual le estamos diciendo al cerebro, trabaja, procesa. Ya, eso, ¿se puede poner Sí. en blanco el cerebro? Sí. Hay personas que lo hacen, hay personas que se entrenan para eso. Sin embargo, tampoco es necesario que el cerebro quede como mudo, ¿no? Lo que se ha estudiado es que estos espacios de silencio tienen que ver con mi exposición a no tener distractores y sobre todo estar en espacios asociados a la naturaleza. ¿Viste cuando te sientas debajo de un árbol? Claro. Simplemente a disfrutar y de repente tu cerebro solo empieza a decir, ay, ¿te acuerdas que estabas pensando en este problema? Te doy esta solución. ¿Qué te parece si haces esto o te olvidaste la llave en algún lado y no la encontrabas y de repente estás tan tranquila el fin de semana, quizás en el sur, en casa de tus abuelos, y de repente de la nada tu cerebro dice, me acordé dónde estaba la llave? Esa es una manera de tu cerebro decirte, gracias, lo necesitaba. Mira, y bien sabemos que la vida moderna de lo que nos alejó fue de eso, Del justamente, silencio, del sí. silencio, del sentarnos bajo un árbol, de caminar en el pasto, Ajá. de caminar en la playa. Sí. Y hay que intencionar esas búsquedas porque ya sabemos que también le hace bien al cerebro. Y usé la palabra intencionar Sí. porque aquí en el libro aparece la palabra intención, que es la palabra clave si quieres que tu cerebro se mantenga joven y plástico. Yo me quiero mantener joven siempre Sí, y plástica en mi vida adulta. me encanta. ¿Cuál es la relación que tiene con la intención? Tiene muchísimo que ver, porque nosotros hablamos de que el cerebro es un cerebro plástico, es decir, es un cerebro que se reorganiza, se adapta a lo que yo le entregue. Sin embargo, hay 2 procesos de neuroplasticidad. La neuroplasticidad inicial, que es desde que yo nazco hasta que más o menos tengo 28, 29, 30 años. Ya. ¿Ok? Ahí mi cerebro Pasé esa para edad de ya. crecer. Pasé esa edad. Ya creció. Pasamos. Claro, Hermosa pasamos. edad. Ahí en esa etapa de neuroplasticidad inicial, el cerebro solito. Es como cuando uno le entrega un celular nuevo a un niño, el niño inmediatamente, aunque a veces no sepa ni leer, Claro. ya con los deditos empieza a utilizar todo. Luego de los 30 años, ya la neuroplasticidad baja un poco. Sí, está presente, por supuesto, pero baja. Entonces, ¿cómo yo mantengo ese cerebro plástico? ¿Cómo yo lo mantengo joven? Intencionando lo que hago todos los días. Enséñanos a intencionar. Por ejemplo, decir, hoy tengo que ir a visitar a la hamaca. Sí, hoy día lo dijo en la mañana. Sí. No me voy con el GPS.
Intencionar un trabajo, así que para Sí. desafiar al cerebro. Desafiarlo, me encanta Ya. esa A palabra, ver. desafiarlo. No usar el GPS. O por ahí decir... Oye, mal día para no usar el GPS para venir para acá. ¿Viste? ¿Pero tú te viniste en transporte público o en...? No, me vine en auto y me vine con GPS porque nunca había venido para para acá. Nunca. Pero, lejos. por ejemplo, se habla mucho de salir de la zona de confort. Claro. ¿No? Y eso tiene una base neurocientífica. Y es que si mi cerebro necesita crecer, aprender, necesito incomodarlo. Y a nosotros no nos gusta la incomodidad. No, a nadie. Pues, claro. No nos gusta estar cómodos porque el cerebro es una gran máquina de predecir. Entonces, si yo estoy acá, yo ya sé dónde está mi cámara, yo ya sé dónde está Maca, yo predigo. Claro. El problema es que cuando yo estoy demasiado cómodo, yo no fuerzo a mi cerebro a salir, a explorar, a crear otras cosas. Y ahí entonces empiezan los problemas. Empiezo a estar tan cómoda que dejo de crecer. Entonces, la importancia de incomodarse, de decir, por ejemplo, yo amo todo lo que tenga que ver con el cerebro y me puedo leer 30 libros en la semana. Pero eso es esperable del de ti, cerebro. claro. Pero si me pones algo de programación o de computación, Ya no voy a me empezar a gusta. leer otros libros. Y ya empiezo a... Y seguramente si me enseñan a programar, me va a dar mucha frustración. Y ahora lo que sabemos, gracias a que podemos estudiar mejor el cerebro, es que la frustración es una señal de que tu cerebro se está reacomodando. Entonces, dejemos de ver la frustración como algo negativo y démonos cuenta de que si yo estoy en un proceso de aprendizaje, necesito frustrarme y debo buscar frustrarme porque es mi cerebro diciendo, me está forzando a moverme, a reorganizarme y eso tarde o temprano va a hacer que mi cerebro esté más joven. Perfecto. Oye, Cintia, estoy maravillada con la conversación porque, bueno, yo siempre cuento que nosotros en Bienestar tenemos una constitución, que yo realmente me voy a poner a escribirla en serio, porque lo cuento algo así como algo simpático, pero lo voy a escribir en serio. A ver, ¿de qué se trata? Y además que como hemos pasado por un proceso constitucional, otro proceso constitucional, han Sí. sido rechazadas. Política he hecho toda mi vida, así que ustedes saben que ahí no voy a entrar en Aquí esta no. oportunidad. Esa zona la conozco, he estado ahí mucho, pero esta constitución va a ser aprobada porque es genuina, no tiene interés Bien. más que el bienestar. Y el artículo 1 dice, todos los caminos conducen a mí. Que eso me enseñó mi amiga. Me Fácil. encanta. El segundo dice, mi día hace mi noche y mi noche hace mi día. Y ahí te Sí. voy a preguntar por la importancia del descanso para el cerebro. ¿Ya? Otro de los artículos de esta Constitución tiene que ver cómo yo soy lo que como el 80% del tiempo. Sí, Por lo 100%. tanto, nada es estricto, nada es terrible, Ajá. no existe la culpa además en esto. Correcto. Y aquí voy a sumar un capítulo, ya va a ser así como el inciso 2.1, donde hablemos de este motor y voy a sumar. A tu cerebro le gusta. Punto 1, que te alimentes bien, Sí. que comas bien, que hagas deporte, pero además que los desafíes. Y voy a incorporar eso, Totalmente. desafiar al cerebro todos los días, o quizás ya haces mucho todos los días, uno cada 2 días, comprometerte a algo distinto. Sí. En el fondo entiendo que aprender es algo que le gusta al cerebro. Le encanta. Porque, por ejemplo, a ti no te gusta programar. Yo Sí, tampoco sé. Podríamos desafiarnos en eso. Podríamos. Claro. Le encanta aprender y ¿sabes qué también necesita? Que lo feliciten. A ver. Porque muchas veces nos enfocamos con proponernos grandes metas y decir, por ejemplo, yo escuché el programa de Maca, ya, a partir de ahora yo voy a hacer ejercicio todos los días y para fin de año X, ¿no? Y nos olvidamos de que el cerebro necesita celebrar las pequeñas victorias. Si yo, por ejemplo, dije, ok, yo hoy decido comer mejor. ¿Qué significa para mí comer mejor? Depende de cada uno. Claro. Quizás para mí significa no comer el postre y ya con eso estoy comiendo mejor. Quizás para otra persona que nos está viendo, nos está escuchando, dice no tomar bebida. Ya eso es un gran paso. Pero yo hoy decido hacer eso. Mañana ya trae su propio afán. Hoy yo decido hacer eso. Y cuando termina mi día, mirarme al espejo y decir, Cintia, bien, lo lograste.
Y eso a mi cerebro le da no solo dopamina, porque la dopamina es transitoria, Ay, sí. le da serotonina, Que es otra cosa. que es otra cosa y que está presente más a largo plazo y que tiene que ver con estados de felicidad, de satisfacción y de cumplir con un propósito, que eso también alimenta mi cerebro. ¿Entremos en eso un ratito? Claro. Ya, ¿sabes por qué? Porque uno dice, ¿qué es la dopamina? Y la dopamina la hemos hablado mucho porque es como esta sensación de felicidad, pero de repente a veces media falsa, porque Sí. generan los videojuegos, el exceso, cuando ustedes dicen, me meto, y a mí me pasa. Entonces yo cuando quiero desafiar a mi cerebro voy a decir, voy a entrar, ahí está en una discusión de salud y decía, ¿sabes lo que voy a hacer? Mi compromiso, voy a desinstalar una red social. ¡Oh! Dije yo, Buenísimo. qué buena idea, pero u otras personas cargar el carrito o irse de compras. Sí. Entonces, ¿cuál es la justa medida para el cerebro? Porque a todos nos pasa. A todos nos A pasa. todos nos pasa. Y bueno, y de ahí Sin vienen duda. las adicciones también. Sin es duda. el camino de las adicciones. Sin duda. Yo creo que lo primero es hacer una diferencia entre lo que es placer de lo que es felicidad. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay veces que las cosas que me dan placer no me dan felicidad y viceversa. Claro, Hay veces- porque voy de shopping, me da placer, compro, pero no me da felicidad a largo plazo porque veo mi cuenta del banco y digo, chuta. Claro. Totalmente, ¿no? Y no me da sentido de propósito, Claro. o sea, un montón de otras cosas que son mucho más complejas y perdurables en el tiempo. Entonces, la dopamina tiene que ver con el placer y con el placer inmediato. Y el problema es que mientras más joven este cerebro sea, más vulnerable es a la segregación, a la producción de dopamina. Porque la dopamina tiene como un poder, digámoslo, erosivo, deja marca en el cerebro, literal. Entonces, si yo lo único que le estoy dando a un cerebro que está en pleno desarrollo, repito, entre 0 y 28 o 29 años, lo único que le doy es dopamina. Lo único que le doy es una pantalla que, entre paréntesis, están diseñadas con neuropsicólogos atrás que conocen cómo funciona el cerebro y por eso estamos tan pegados todos. Dame los nombres de esos psicólogos para no invitarlos. Para no invitarlos, por favor, y mandarles Claro. un correíto. Claro, tengo que hablar con ellos. Entonces, ese scrolling, con el dedito, o el estar pegado a la PlayStation, ¿sí? Con la idea de que con eso vamos a mejorar nuestra motricidad o vamos a conectar mejor con personas de otra parte del No, mundo. mentira, por favor, no vengan con ese cuento. Una falacia absoluta. Oiga, las personas que juegan fútbol en el PlayStation juegan en el patio. Los niños, por favor. Totalmente. O generar o tener la conciencia de hacer un balance, ¿no? Claro. Y de decir, ok, yo estuve 1 hora jugando esto, ya, eso equivale a que yo 2 horas tengo que estar afuera. O sea, no, Claro, pero un niño es difícil que tenga esa conciencia. somos claro, nosotros los llamamos a eso. totalmente. Los adultos lo que Ahí- tenemos que administrar. Claro. Qué lo que fácil tenemos que era. Yo administrar. digo, bueno, que me perdonen los papás, nuestras mamás. No, qué fácil era, porque era, entra, listo, deja de jugar y no, quiero seguir jugando. Sí. Claro, Sí, y el sí, pecado era como, ahora lidiamos los papás hoy día con otra cosa. Claro. Y estamos Es difícil. con mucha carga de estrés, etcétera. Entonces, el problema está en que llegó un punto en que yo a este cerebro lo entrené a tener carreteras amplias de dopamina. Entonces, cuando viene la mamá y dice, ya, te quito el celular o te castigo y te quito la Play, hay un berrinche y se acaba el mundo. Y entonces el adulto dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo no? Si el cerebro lo estás educando, lo estás entrenando para siempre querer más de esa dopamina, porque no, ¿a quién no le gusta algo de placer? Sí, claro. Entonces, Claro. vamos condicionando al cerebro versus la serotonina, que también es un químico que se segrega en su 90% no en el cerebro, sino en el intestino. Y que tiene que ver con estos estados de bienestar y de felicidad que no son adictivos. La dopamina sí es adictiva, la serotonina no. Y que tiene que ver con estados más prolongados de este bienestar. Qué lindo todo lo que estamos aprendiendo. Yo no sé si tú sabes, pero llevamos más de 40 minutos conversando.
Maravilloso, se me pasó volando. Ay, sí, pero me voy a tomar unos minutos más porque tenía varias cosas marcadas. Mira, una cosa, la gratitud, pero alcanzaste a nombrarlo. Sí. Igual, créeme que yo todavía estoy leyendo y te he comentado, ¿cierto? Como ya conectamos, Sí. que voy encantada de leerlo. Es fácil de leer, entretenido, pero además tiene ejercicio y a veces me detengo a hacer esos ejercicios porque es muy bueno también. Pero hay una parte que dice y que habla de la reserva cognitiva. Sí. Wow, ¿puedes contarnos qué se trata eso? Sí, claro que sí. Bueno, como lo dice su nombre, es como una alcancía que nosotros tenemos y que vamos cuidando de alguna manera a lo largo de los años, y esa alcancía es la que nos va a acompañar hasta la vejez. Y dependiendo de cómo hayamos cuidado esa alcancía, vamos a llegar a ese momento. Y dependiendo de cómo está nuestra reserva cognitiva, eso nos va a hacer más o menos vulnerables, además de otros factores como la genética, etcétera, a que nosotros desarrollemos ciertas enfermedades que tienen que ver con la vejez. Entonces, todo esto que estamos hablando de los hábitos, todo esto que estamos hablando de lo que yo hago todos los días, este 80-20, el dormir bien, etcétera, etcétera, tiene que ver con que al final, porque hay personas que dicen, bueno, yo de algo me voy a morir. Claro que sí, todos, Claro. Todos. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? Claro, esa es la gran pregunta. Claro, y la inversión la hacemos ahora. Te voy a contar una anécdota. Conocí a una mujer muy poderosa hace unos días atrás, vive en Francia y se dedica, ¿cierto?, a invertir en emprendimientos y que tienen cierto grado de exponencialidad. Okay. Básicamente inteligencia artificial, machine learning, y ella apuesta y va y es inversora. Y yo la miro y empiezo a estudiarla para hacerle la entrevista y digo, pero es fitness, o sea, entrena. Entonces yo le dije, porque como me gusta esto, no te puedo dejar de preguntar por esto. Porque te ves acá una mujer de negocios que invierte en inteligencia artificial. Sí, me dice. Lo que pasa es que yo invierto en términos largos, o sea, Ajá. en largo plazo. Y entonces, ¿cómo voy a ver el resultado de mis inversiones si hoy día no me cuido? Así es. Todo lo que esté bajo mi control para que yo, esta inversión que hago a 20 o 30 años más, poder verla. Tal vez voy a llegar viva a esa edad, pero quiero llegar consciente. Así Entonces es. entreno, voy a la naturaleza y yo decía, ¿puede ser más perfecto lo que estoy escuchando? Sí. ¿Y cuál es esa motivación? Es decir, claro, la ciencia nos va a hacer vivir 80 años. Bueno, uno nunca sabe lo que pasa a la vuelta de la esquina, pero ¿cómo llegamos de la mejor manera posible? Y ya al cierre te quiero preguntar lo siguiente. Sí. Si tú pudieras darnos el mejor consejo para poder cuidar nuestro cerebro, ¿cuál sería? Porque aquí hay hartos consejos. Hay mucho para decir. Pero siempre, ¿sabes por qué lo digo? Porque siempre en este podcast digo, es un paso. Sí. Es un paso, o sea, no nos agobiemos, porque ¿has visto ese meme que dice que tengo que meditar, tengo que tomar desayuno saludable, tengo que hacer Totalmente. deporte, tengo que conectar con la naturaleza, trabajar y pagar las cuentas? No me da el día. Sí. Toda la razón. Sí. Y el cerebro se agobia también. Imagínate. También. Y al final terminamos haciendo nada. Entonces, creo que lo primero que siempre converso con mis clientes, con aquellos con quienes trabajo, es deja de echarle la culpa al afuera. Deja de echarle la culpa al sistema, porque, sorpresa, eres parte del sistema. Claro. Deja de echarle la culpa a tu genética. Deja de echarle la culpa a cómo te criaron. Deja de echarle la culpa a todos los factores que siempre van a estar presentes. Porque al final del día, el verdadero empoderamiento, esa palabra que está tan de moda hace mucho tiempo, tienen que ver con yo hacerme cargo de mi vida, a pesar de. Y ahí yo paso de ser víctima a ser protagonista. Qué lindo. Y ese es el mejor consejo. Nos quedó pendiente, súper cortito. Hay que descansar bien. ¿Necesitamos dormir? Es lo básico para todo lo demás. Si yo no duermo bien, puedo usar los mejores alimentos, hacer ejercicio, pero si no descanso, no sirve de nada. ¿Se dan cuenta lo que dice Cintia? Que a la larga esto de los pilares del bienestar y del estilo de vida impactan en todo nuestro organismo. Los pilares del bienestar, alimentación, movimiento, relaciones saludables, reducir el estrés y el descanso reparador. Por lo tanto, esta llavecita de estos cinco pilares son la clave también para cuidar este órgano tan... ¿Sabes que estoy súper contenta? Porque siempre hablo de las enfermedades cardiovasculares, el tipo de cáncer, no sé qué, pero hablar de esto, que es una caja Pandora, que tiene tanto, hemos conocido tanto, pero nos falta tanto por conocer, para mí es un verdadero privilegio. Tú sabes que yo por hablar hablaría 2 horas más. Pero bueno, será para una próxima oportunidad. Te quiero agradecer
agradecer tu paso por Bienestar, Cintia. No, por favor, gracias a ti por dejarme hablar de esta estructura maravillosa y por también contarles a todos sobre mi libro. Solo les cuento que yo he pasado por vitrinas de librería, supermercado y está disponible. O sea, encontrarlo está a la disposición de todas y todos. Es el Cerebro Millennial. Soy millennial, para que no se olviden nunca de eso. El manual de El Cerebro para el Millennial. Hay varias tareas, hay mucha información, fácil de leer, entretenido. Gracias por compartirlo con nosotros. A ti, un abrazo grande. Y un abrazo también a todos ustedes por habernos acompañado en otro capítulo más de Bienestar. Sigan compartiendo el link, haciendo que esta herramienta pueda hacerle sentido a alguien. Es todo lo que queremos. Nos encontramos en un próximo capítulo. Chau, chau. Hasta aquí llega el podcast Bienestar con Macarena Morales. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre.